Hemos hablado de los cambios, de cómo una persona en definitiva no se tiene que quedar estancada si ve que su vida por lo menos no va en la dirección que él ha elegido, tiene que cambiar más allá de que estando en esa dirección tenga una zona de confort. Pero hay creencias que limitan estos cambios, que son las creencias limitantes, que no nos permiten cambiar de dirección en nuestra vida. Ya acá me encuentro fenomenal, no voy a cambiar. ¿Qué son exactamente las creencias limitantes, Susana? Una creencia en sí es como un juicio, una norma, un pensamiento que hemos interiorizado, en el cual nos apoyamos y le damos valor. Es una experiencia interna que sentimos y pensamos como algo cierto, algo verdadero. Las creencias en sí pueden ser potenciadoras o limitantes. Las potenciadoras son las que nos permiten potenciarnos, alcanzar nuestros objetivos en la vida y también nos dan una sensación, un sentimiento de bienestar. Y las limitantes, por el contrario, frenan nuestro potencial, generan estados internos invalidantes y también frenan nuestra acción. Y frenan el potencial en la medida en que nos cierran perspectivas para el desarrollo de nuestra vida. Entonces, una creencia limitante también se va fortaleciendo por sí misma, por ese propio estado interno, esa propia creencia absoluta de que lo que creemos es lo cierto. Entonces, lo que creemos determinará siempre los resultados de nuestra realidad, así como nuestra realidad será también el resultado de nuestras creencias. Por ejemplo, si yo pienso que todos los hombres son mentirosos, una creencia, o son iguales, lo que puede pasar es que cada vez que yo me encuentro con un hombre, voy proyectando esa creencia y voy pensando que ese hombre es un mentiroso. ¿Qué pasa? Que voy a actuar en consecuencia a esa creencia y no voy a confiar en esa situación. Lo mismo ocurre cuando estoy buscando trabajo. Si tengo 50 años, estoy buscando trabajo y me digo nunca encontraré trabajo a los 50 años, por mucha actividad de búsqueda que tenga, si esa creencia me está guiando en mis propios pensamientos, emociones, acciones, no encontraré trabajo, porque de alguna manera estoy invalidando esa búsqueda de trabajo. La creencia potenciadora es la que me potencia y eleva mi autoestima y también me ayuda más a realizar mis objetivos. Bueno, sin duda, si uno no va con una creencia limitante a pedir trabajo, uno cuando pide trabajo tiene que generar en el otro un cierto estado de ánimo, ¿no? Porque las creencias además generan una postura corporal, una forma de transmitir lo que pensamos. ¿Cómo se cambian las creencias limitantes y se potencian aquellas creencias que son buenas, beneficiosas para nosotros? En coaching existe una herramienta que sirve para cuestionar las creencias limitantes y potenciar las potenciadoras, es decir, reforzar las creencias potenciadoras. ¿Y de qué se trata? Se trata de reflexionar sobre esa creencia, preguntarnos, observarla y decirnos, bueno, ¿por qué creo en eso que creo, que estoy creyendo? ¿Dónde se originó esa creencia? ¿Cuándo decidí adoptarla también esa creencia? Y también preguntas como ¿qué estoy ganando o perdiendo con ella? Porque toda creencia me está suponiendo un beneficio, pero también una pérdida, sobre todo si es limitante, ¿no? Un beneficio en el sentido que si creo en ella es porque estoy ganando algo de creer en ella, porque en algo me estoy apoyando en ella y claro, también estoy perdiendo una oportunidad. Y luego también cuáles son sus ventajas, inconvenientes o qué energía me está dando esa creencia, porque también se trata de la energía corporal que yo puedo desarrollar con una creencia o al contrario, qué energía me está retirando, ¿no? Entonces, la persona es consciente de que cuando la persona es consciente de que esa creencia le está perjudicando, es ahí donde puede cambiar y preguntarse si puede adoptar una creencia nueva más potenciadora en lugar de esa creencia limitante. De hecho, lo que se trata es de cuestionar lo que creo como una verdad y que me está limitando y empezar a confiar en ese otro aspecto de mí, en esa posibilidad nueva que puede aparecer, potenciarla. Todo depende de mi decisión de querer cambiar y potenciarme, viviendo situaciones y viéndolas bajo otro ángulo. Si pienso, por ejemplo, que soy un mal padre y tengo relaciones nefastas con mis hijos o malas relaciones con mis hijos, si cambio esa creencia podré empezar a actuar de otra manera y tener relaciones más positivas con mis hijos. Pero ante todo tengo que cambiar esa creencia, tengo que cambiarla y potenciar una nueva. Susana, ¿qué influencias tienen esas creencias en nuestras emociones y en nuestro cuerpo? ¿Qué influencias tienen? Bueno, generalmente las
nuestro sistema de creencias se genera en el inconsciente, en una mente inconsciente, ¿no? Y desde allí dirigen nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras emociones también, y también actúan sobre el físico, porque ese sistema de creencias va a determinar nuestra manera de percibir el mundo y de actuar. De hecho, de manera inconsciente determinan nuestras vidas esas creencias. Algunas las adquirimos de muy pequeñitos, por educación, porque las hemos integrado ya de pequeños, están muy integradas o muy arraigadas en nuestro subconsciente, y por eso a veces son difíciles de detectar. Una creencia tampoco es fácil de detectar. Puedo decirme que tanto como si soy capaz o me creo capaz de hacer una cosa o no me creo capaz, esa creencia va a ser certera en los dos casos. Porque yo voy a creer o bien que soy capaz o bien que no soy capaz de hacer algo. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. Porque, de hecho, lo que creo se va a cumplir como una verdad absoluta en mi vida. Evidentemente que esa creencia va a reflejarse en mis emociones. Si creo que no soy capaz de hacer cualquier actividad o ante cualquier situación y necesito esa capacidad, esa falta de capacidad, al creer que no soy capaz, va a conllevar en mí pues un cierto estado emocional, y ese estado emocional va a traducirse en mi cuerpo por tensiones, ansiedades, un estado respiratorio alterado. El cuerpo siempre va a reflejar mi estado emocional. Algo se está actualizando en mi propia emoción, en mi cuerpo, en mi sensación, que me indica que no estoy cómodo, que no me siento bien, que no tengo una emoción placentera en ese momento a causa de esa creencia limitante. Y entonces es cuando puedo cuestionarla, preguntarme, observarla y cambiarla. Pues me encantó la frase de Ford, ¿no? Tanto si cree que puede como si no cree que puede, en los dos casos está en lo cierto. ¿Qué cambiamos a través del cuerpo? A través del cuerpo podemos cambiar muchos aspectos de nuestra vida, puesto que mejorando la base corporal posibilitamos cambios en nuestro estado emocional, las funciones del pensamiento, en nuestras sensaciones. Cuando, por ejemplo, tenemos que resolver algún problema o decidir estrategias, importa el estado emocional en el que me encuentro. También importa el físico, el estado corporal, porque me van a ayudar, van a dar soporte a esa acción que tengo que hacer. El cuerpo es el receptáculo de otras funciones humanas como la emoción, el pensamiento, la sensación, el sentimiento. Entonces todos esos aspectos humanos se influencian mutuamente. No podemos separar por una parte el cuerpo, la emoción, el pensamiento, la sensación, la acción. Entonces, si cambiamos el estado físico corporal, y con ello me refiero a cambiar realmente patrones somáticos en el cerebro, es decir, maneras de actuar, maneras de hacer, maneras de moverme o de comportarme, eso va a influenciar certeramente en otros aspectos. Sí, mira, yo tengo un ejemplo personal. Cuando veo las noticias y escucho un caso que me enfada, como puede ser un caso de corrupción, yo jamás intento analizarla desde ese estado de ánimo. ¿Desde cuál? ¿Desde qué estado de ánimo? Desde lo que me genera. Yo miro y cuando la emoción ha pasado, recién ahí empiezo a analizar aquello. Porque evidentemente llegaré a conclusiones distintas si solo analizo algo desde la emoción que me genera. Porque evidentemente, como tú dices, en definitiva la emoción puede cambiar la percepción de lo que uno analiza. Y yo es un ejercicio que hago siempre. Digo, no voy a dejar llevarme por este primer impulso, e intentaré hacerlo de la manera más calmada, ¿no? En un estado lo más neutro posible que me permitirá percibir de diferente manera. Es un ejercicio y que bien viene al caso en esto, ¿no? Cada uno maneja su emoción como quiere, uno la puede llevar y unirla a la razón. Yo intento, si bien es cierto que van unidas, separarla, ¿no? No dejo que la emoción se interponga cuando la razón es la que tiene que hablar. Claro, como tú bien dices, o sea, un estado emocional alterado perturba tu percepción de las cosas. Entonces, mejor reflexionar, percibir cuando la emoción está más calma, como tú dices, cuando estás más tranquilo, cuando no está alterada. Esto en lo que yo cuento es una cosa, pero por ejemplo, en problemas de pareja, y usted cuando está enojado simplemente se aparta de su pareja y discute cuando ese primer impulso ha pasado, ¿cómo cambiaría la vida de mucha gente? Si la impronta usted se la guarda, deja que pase ese estado emocional y después habla sobre el problema. Y esa es la diferencia. Hablar sobre el problema o discutir sobre el problema tiene una cuestión emocional, ¿no?
que es la impronta de una persona, y la percepción del problema cambia si el estado emocional ha bajado de nivel. Por lo tanto, eso es muy interesante. Pero ¿cómo podemos cambiar a través del cuerpo todo esto, Susana? El método Feldenkrais, que fue creado por el doctor Feldenkrais, y es el método del que ya hemos hablado varias veces, enfoca la mejoría del funcionamiento humano a través de las sensaciones que se generan en el cuerpo, y cómo esa mejoría de sensaciones tiene un impacto también sobre otros aspectos de nuestra vida, como los que ya hemos citado, como el emocional, el pensamiento, la sensación, la acción. ¿Qué significa esto? Significa que cuando aliviamos un dolor, una tensión, o trabajamos a nivel corporal con más bienestar físico, no solo estoy obteniendo ese bienestar físico, sino que también estoy aprendiendo y actuando, impactando sobre mis emociones, mis pensamientos, mis sensaciones y comportamientos. Antonio Damasio, que es un investigador, ha investigado mucho sobre la influencia de las emociones en el cuerpo, en el aspecto somático de la persona. Por ejemplo, él habla de que tenemos siempre un tono emocional básico, cada persona, que determina su postura, su voz, el ritmo a la cual esa persona va a andar, va a hablar. Ese tono emocional es lo que determina, ¿no? Esa postura física también. Y actuando sobre ese tono emocional, sobre su emoción, podemos actuar sobre el cuerpo. Pero lo contrario también es certero, es decir, actuando a nivel de nuestra postura, nuestros movimientos, la mejoría de nuestras sensaciones, también actuamos sobre las emociones y el tono emocional. Si yo mejoro la calidad de mis sensaciones, de las sensaciones que están ligadas a funciones tales como hablar, o respirar, o comunicarme, o relacionarme, o emocionarme, o amar a alguien, si yo mejoro esa sensación, la calidad de esa sensación, de esas funciones, voy también, por vía directa, a mejorar esas propias funciones, cambiando también esa sensación ligada a esas funciones que se expresan por patrones somáticos, es decir, que esos patrones somáticos sustentan esas funciones humanas, como las que he citado antes. Bueno, los patrones somáticos o hábitos que tenemos se adoptan siempre por herencia, por autoeducación, por aprendizaje, los adoptamos a lo largo de nuestra historia personal, y modificando esos patrones corporales o hábitos que no nos son útiles y aprendiendo, creando, elaborando un nuevo patrón, y eso es lo que propone el método Feldenkrais, cambiamos esas diferentes áreas de nuestra vida. Me gusta poner en práctica todo lo que me cuentan y pesarlo, ¿no? Y yo he hecho el ejercicio, porque lo voy haciendo, de cuando voy caminando enderezar mi columna, ¿no? Intento enderezar la columna y caminar. Y entonces, es verdad esto, la postura. Entonces me siento más serio. Lo he hecho aquí también cuando viene gente o me toca hacer una entrevista, digo, enderezo la columna. Entonces me siento muy formal. Y no tengo capacidad de preguntar con naturalidad. Entonces relajo mi columna, voy a la postura natural que he tenido siempre y me siento más cómodo. Y eso se nota a la hora, por lo menos para mí, de hablar. Entonces una postura corporal me lleva a un estado de ánimo y de ser, de una forma hasta de ser, y la otra, ¿no?, a la que tú dices que es mi tono emocional básico, es increíble, es la poca inteligencia que tiene mi cuerpo, de elegir la peor postura para mi mejor emoción y la peor emoción para mi mejor postura. Es una cosa bastante interesante, qué estúpido es mi cuerpo, que para mi mejor postura adopta mi peor estado emocional, y al contrario, para mi mejor estado emocional adopta la peor postura posible, dañando a mi cuerpo. Es increíble. La columna torcida me da el mejor estado emocional y la columna derecha me da un estado emocional que yo por lo menos no quiero tener. El que está del otro lado, que se fije, ponga la postura más natural de su cuerpo y fíjese cuál es la emoción. Ahora ponga la que realmente debería tener y dígame cómo se siente y verá qué diferencia. Tengo un cuerpo poco inteligente en todo caso. Quería añadir una cosa en lo que estás comentando, porque no es forzosamente poca inteligencia corporal de tu parte o emocional, sino más bien es que para cada situación en un entorno tenemos que adaptar nuestra emoción y nuestra postura también. Supongo que cuando tú preguntas a tus interlocutores, a tus invitados en la radio, también tienes que empatizar con ellos. Y una manera de empatizar es también acercarse a ellos, no forzosamente quedarse muy recto. Claro, la rigidez de la columna me deja rígido a la hora de preguntar, es verdad. Quizás sea tampoco se trata de tener una columna rígida, sino recta, una columna estable. O sea, no estamos aquí hablando de rigidez. Si la columna está rígida, hay problemas, hay dolencias.
se trata de tener una columna flexible, pero sí es cierto que en cada actividad adaptamos nuestra postura, adaptamos nuestra emoción, adaptamos nuestro comportamiento. Diario de la Mañana volverá como siempre, mañana de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio Canal Barcelona. Todos los que quieran comunicar contigo, Susana. Pueden hacerlo al número 670 34 36 27. 670 34 36 27. O visitar mi página web www.susanarramon.com.